¿cómo amanecieron? Bien. ¿Con frío? Bien, sí. Gracias a Dios. Sí, no, este frito está rico, pero ni modo. Bueno, jovencitas y jovencitos, el día de hoy vamos a iniciar con lo que es hipertensión arterial. Antes de eso, solo quiero contestar una pregunta que me hicieron por WhatsApp sobre las hojas de trabajo o guías de estudio. Esas no tienen ninguna calificación y son solamente para guiarlos sobre los tópicos que tienen que estudiar en cada una de las enfermedades. No me los tienen que mandar. Idealmente, mírenlas, contéstenlas, etcétera, pero es para que ustedes tengan una retroalimentación. Bueno, empecemos con hipertensión arterial. A ver, ¿alguien de ustedes que me quiera decir algo sobre hipertensión arterial? ¿Qué es para ustedes la hipertensión? A ver, Sonia Hernández. Sonia. Sí, doctora, acá estoy. Para mí, hipertensión arterial es tener como la presión alta. Tener la presión alta. Ajá. Ajá. ¿Y cuál de las dos presiones? ¿O las dos? Yo diría que las dos. Las dos. Y si yo te digo que solo la sistólica está alta y la otra está normal, ¿es hipertenso o no es hipertenso? Entonces siento que hipertensión ha de ser más que todo como la enfermedad de que generalmente tienen la presión alta, pero si una persona solo tiene la sistólica alta, puede que solo tenga presión alta, pero no como la enfermedad como tal. ¿Podría ser así? No. ¿Qué dice tu libro? Ay, bueno. ¿Qué leíste en el libro? Bueno, yo leí que bueno, digamos pues. Bueno. Ok. Primero vamos a ver los puntos anatómicos que hay para tomar la presión arterial. Básicamente vamos a tener puntos, ¿sí? En la arteria radial, que es inmediatamente arriba de la muñeca. También la tenemos en la tibial posterior, que es inmediatamente arriba de donde tenemos básicamente el pie, si ustedes se dan cuenta, en esta parte de ahí. Luego tenemos la braquial, que es la que normalmente les toma a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que es lo que les han tomado. Y tenemos la poplitea. La diferencia entre tomar en estos lados es que siempre va a haber una diferencia de alrededor de 10 milímetros de mercurio en cada uno de los lugares donde se va a tomar. ¿Y por qué se tienen tantos lugares? Porque hay pacientes que tienen cierto tipo de patologías en las cuales no es posible tomar en el lado usual, como es en la arteria braquial, y hay que ir a tomarla a otros lugares, como es la que se toma básicamente encima de los malleolos o a mitad de la pantorrilla para poder hacerlo. Bueno, ¿qué vamos a definir como hipertensión arterial? Es una presión que cuando se llega a la consulta va a estar de 140/90 o arriba de esto. Pero eso hay que verlo antes, no solo porque una persona llegue con esa presión se le va a tachar de hipertenso y se le va a mandar ya medicamentos, porque hay varios tipos de hipertensión y entre ellos está la hipertensión de bata blanca, que se le llama eso,
Es aquel tipo de hipertensión donde la gente por ir al médico llega muy tensa y al llegar muy tensa se le sube la presión y después cuando se empieza a relajar, entonces la presión empieza a bajar. Es por eso que cuando una gente llega con hipertensión, si no hay un historial previo, hay que dejarle que se tome la presión durante varios días, durante cierto tiempo, y le están en su casa, descansando tranquilamente, sin ningún estrés, etcétera, etcétera. Si mantiene la presión en esos niveles, ya podemos catalogar a la gente como hipertensa. De lo contrario, la presión arterial, dependiendo de los valores que hay. Esto es un cuadro frío que les muestra ciertos valores a ustedes, pero también se puede tomar como base, ojo por favor, la sistólica más la edad dividido más menos el 20% y la diastólica la mitad de la sistólica más menos el 10%. ¿Les quedó claro? Para repetir. Ok. A ver, ¿qué edad, compañero, qué edad tenés? Compañero. 25. ¿Eh? 25. Bueno, entonces sumemos 100 más 25, ¿sí? Sí, 125. 125. Más menos, ¿cuántos serían los límites? A ver. No sé si lo metí bien, pero me salió 125.2 y 124.8. No, ¿cuánto es el 20% de 125? Es 25. Vale, entonces sería 150. Ahí ya no. Entonces, siempre y cuando, ahora viene el siempre y cuando no esté arriba de 140 la sistólica y arriba de 90 la diastólica. Bueno, entonces 125 partido 2, ¿cuánto sería? 62.5. Más menos el 10%. Bueno. Me salió 82.5 y 42.5. 125, 80, 125, 70 sería tu presión normal para tu edad. O sea, los límites siempre van a ser 140, 90. Pero para no aprenderse, ¿cómo se llama? Números fríos, porque eso puede variar dependiendo de la actividad que esté haciendo cada persona, se puede hacer un cálculo rápido, ¿sí? La Sociedad Americana de Cardiología ha catalogado como prehipertensión a toda persona que tenga una sistólica de 120 a 139 y una diastólica de 80 a 89. Pero si tomamos eso, les diré que más o menos el 50-60% de la gente la podríamos catalogar como prehipertensa. Y ellos ya recomiendan que cuando esto empiece así, ya se les empiece a dar tratamiento para la hipertensión. Pero la verdad es que no van a tener a todo el mundo tomando medicamentos
durante mucho tiempo con esos valores. Ahí lo mejor es cambiar el estilo de vida de las personas. Si tienen sobrepeso, bajarlas de peso, bajar inflamación, ponerlas a comer sano, dar tratamiento para el estrés y generalmente todo va a estar bastante bien. Luego definen la hipertensión de fase 1 como aquella hipertensión que está arriba de 140 hasta 159 y una diastólica entre 90 y 99 y una hipertensión de fase 2 igual o superior a 160, la sistólica y una diastólica igual o superior a 100. Y estos son los valores donde se puede uno empezar a ver. Ahora les voy a contar algo. Fíjense que en una ocasión a mí me fascina el café capuchino. Y antes de ir a la oficina, pasé a almorzar a un lado y me compré un capuchino. Y me dijeron, todavía me acuerdo, en Gitanos. Y me dijeron ahí que, ¿cómo se llama? Yo pedí un capuchino normal de los pequeños y me dieron uno grande. Cuando le dije, mire, yo no pedí esto. Viene y me dice, no, es que hoy hay una oferta que se le va a dar capuchino grande a todas las personas. Ah, bueno, le dije, me lo llevé. Pero vengo y me lo tomé. ¿Sí? Bueno, llegué a la oficina tranquilamente, empecé a ver pacientes, de repente pasé a la clínica de la que era mi socia y le digo, mira vos, ¿qué tal? Y se me queda viendo y me dijo, mira, te pasa algo. ¿Ya por qué? Porque tenés toda la cara colorada, me dijo, y te noto así muy acelerada. No, le dije, de plano es mucho trabajo. Regresé a la oficina, seguí haciendo otras cosas, luego volví a salir y cabal coincidió con que ella salía de su clínica, me dijo, vení, te voy a tomar la presión. Andaba con 145, 150 de presión, 110 de diastólica. Está con la presión altísima. Cualquier otra gente me hubiera dicho, mire, tome de una vez, hay que dejarle tratamiento. Bueno, total es que, bueno, mira, tranquilízate. Y entonces agarró, me puse un medicamento que se maceró la pastilla, me lo puse abajo de la lengua tranquilamente, etcétera, etcétera, y se me empezó a bajar la presión. Después averiguando, yo no sabía que cada capuchino tiene un expreso. Entonces me había tomado 2 expresos con el capuchino doble y eso me había mandado la presión hasta arriba. Y pasé más o menos un mes y algo, en el cual yo ya no toleraba ingerir café porque se me iba la presión para arriba. Entonces dejé de tomar café por un buen tiempo y se volvió a normalizar la presión. ¿Qué les estoy tratando de decir ahorita? Que no, porque uno pueda llevar la presión muy alta, siempre va a necesitar medicamento, porque pueden haber otro tipo de situaciones que se la suban, y les estoy contando lo que me pasó a mí en lo personal. Es por eso que siempre hay que ver estilo de vida y hay que ver lo que rodea al paciente antes de decidir darle tratamiento, porque si no vamos a tener a una persona condenada el resto de su vida a tomar medicamentos y si fueran inocuos, bueno, dice uno, pero todos tienen algún efecto colateral, como vamos a ver posteriormente. ¿Alguna duda hasta este momento? ¿O comentario? Doctora, no se sentía mal. No me sentía mal, simple y sencillamente estaba acelerada y con toda la cara roja, etcétera, etcétera. Y yo normalmente mi presión es de 90, 60, y ahorita con mi edad me subió a 110, 70 y así me mantengo, pues. Pero no me sentía mal. Así es que, ni modo. Bueno, sigamos, pues. Buenos días. Buenos días. Solo una pregunta.
esa fórmula que nos dio se aplica por eso que las personas entre más grandes son, mayor tienen la presión sistólica. Exactamente. Ajá. Ok, pero digamos, ¿cuál de las dos representa la segunda? Por lo que entendí, la segunda sería como la variación normal y la segunda ya sería hipertensión. La primera, perdón. No, cualquiera de las dos que suba. Si a ti te sube, ojo, por favor, eso es importante, porque podemos tener una hipertensión, una presión diferencial amplia. Tú puedes tener una sistólica de 145, 150 y una diastólica de 60. ¿Sí? Pero entonces se cataloga como hipertensión sistólica. ¿Y eso cuándo se da? Cuando hay una estenosis de la válvula aórtica. Entonces se puede tener una hipertensión, una presión diferencial amplia. O podemos tener gente que tiene 130, 95, 100 de presión, que de todo se mira en este mundo. No siempre vas a tener un diferencial entre presión y presión estándar. Y ahí la catalogas como hipertensión diastólica y pueden haber causas de hipertensión diastólica. Gracias. Pero me refería a las fórmulas que nos dio. Mira, esta fórmula que te di es siempre y cuando, ojo, y que quede claro, la sistólica no pase de 140 y la diastólica no pase de 90. Y de ahí pueden jugar entre esos límites con esa fórmula. Ya, es como la variación que se puede dar. Es la variación que se puede dar, porque incluso si tú venís y haces un poco de ejercicio fuerte y no estás acostumbrada, se te va a subir la frecuencia cardíaca, ¿sí? Te va a subir la frecuencia cardíaca y también se puede subir un poquito la presión arterial mientras estás haciendo ese ejercicio y después baja a lo normal. O sea, variaciones de la presión vas a tener en todo momento. Tu presión nunca va a estar estática. Vas a estar teniéndolas dependiendo de la actividad que estés haciendo, dependiendo si estás tomando algo que tenga cafeína, dependiendo del estrés al que estés sometida, dependiendo si estás o no estás inflamada. Siempre vas a tener variaciones de la enfermedad, de la presión arterial. Pero lógicamente cuando la gente aumenta su edad, tiene una mayor tendencia, un porcentaje de personas a ser hipertensas, pero eso se puede dar por múltiples razones, ¿sí? Que vamos a poder ir viendo a lo largo de esto. Bueno, veamos la epidemiología de la hipertensión. Estos son datos de otros países, no de Guatemala, porque en Guatemala básicamente no tenemos. Han calculado que básicamente un cuarto de la población está afectado por la hipertensión arterial y que esta puede ser causa de muchas otras patologías o causas de muerte, como ustedes pueden ver ahí, accidente cerebrovascular, que es lo que normalmente la gente conoce como derrame, infartos, insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica, disección de la arteria aorta, quiere decir que las capas de la aorta se empiezan a separar y se pueden romper, fibrilación, problemas renales, etc. Aquí básicamente tenemos la representación de lo que se ha visto, que 4 de 10 adultos los han clasificado como hipertensos. La mitad de los adultos con hipertensión es de etiología desconocida, o sea que no se conoce la causa, y esa es la manera elegante que tenemos los médicos de decir que no sabemos.
Cada vez que ustedes encuentren una enfermedad que diga etiología desconocida es porque simplemente no sabemos de qué es lo que lo está causando. Y también se ha visto que 1 de cada 3 adultos en tratamiento con hipertensión no logra mantener las cifras inferiores a 140/90. Y eso porque se ha visto, porque generalmente, no estoy diciendo que todos, no se mira el estilo de vida del paciente. Y eso es básico en el tratamiento de cualquier enfermedad. Y cuando me refiero a estilo de vida, estoy hablando de alimentación, estoy hablando de la parte emocional del paciente también, y si hace o no hace ejercicio, eso es bien importante. Luego, la compañera estaba hablando sobre el envejecimiento y que por eso se sube la presión. Y lo que nos dice la literatura es que los pacientes que desarrollan hipertensión, por favor, si ustedes notan, ahí les puse HP, que es lo que está en el libro de texto, pero pueden encontrar hipertensión como HTA también. Entonces, ahí son las 2 abreviaturas que pueden encontrar y todo va a ser hipertensión, ¿de acuerdo? Cuando las desarrollan antes de los 50 años, suelen presentar hipertensión sistólica y diastólica combinadas. Básicamente eso es porque se cierran un poquito las arteriolas y eso ofrece una mayor resistencia al flujo de sangre. Las arteriolas son aquellas pequeñísimas, si se acuerdan cuando vimos los vasos que se unen a las vénulas, que están básicamente en toda la parte donde termina básicamente las arterias. ¿Y eso por qué pueden empezarse a cerrar? Pues hay múltiples causas. Una de las causas que se ha visto últimamente es inflamación del endotelio vascular. Ojo con eso. Es por eso que ahorita incluso ya están recomendando que desinflamen a los pacientes para bajar presión arterial. 2, puede ser que la persona tenga ateromas. Estos pueden ser de calcio o pueden ser de grasas. ¿Sí? Y esas son causas también que pueden aumentar la resistencia. Además de eso, a nivel de la matrix extracelular, después de cierta edad, deja de fabricarse elastina, que es la que va a darle la elasticidad a todos los tejidos, incluyendo todo lo que es endotelio vascular. Y eso hace que ya no sea tan elástico el endotelio, ya no tenga tanta distensibilidad, y ahí tenemos problemas también. Es por eso que es importante mantener una matrix extracelular en buenas condiciones para que esto, pues, simple y sencillamente no pase. Aquí es lo que les estaba hablando hace un momentito, de acuerdo a lo que su compañera dijo, que podemos tener una hipertensión sistólica simplemente aislada, pero una diastólica de tipo normal. ¿Y qué es lo que pasa? Pues simplemente disminuye la distensibilidad de las arterias más grandes. Y eso es lo que hace que podamos tener este tipo de hipertensión sistólica. Esto es lo que les acabo de hablar de la elastina. Esto es en una arteria grande como es la aorta. Y esto puede ser secundario al envejecimiento, pero la elastina está en todas las arterias, desde las arteriolas hasta las grandes arterias. Y si tenemos una matrix extracelular mal adaptada, esto también puede hacer que haya afección a estos niveles y nosotros podamos desarrollar cierto tipo de patologías. Aquí voy a hacer un alto y les voy a recordar que acuérdense que la matrix se está fabricando y destruyendo
continuamente por los fibroblastos. Pero, ¿por qué? Porque fabrican la matrix con lo que le demos de comida. Si nosotros le damos comida chatarra, entonces va a fabricar una matrix de mala calidad. No puede diferenciar entre esto es bueno y esto es malo. Y de esto no fabrico y de esto sí fabrico. Él va a fabricar la matrix con lo que le demos de comer. Es por eso que es tan importante una alimentación saludable. Porque si nosotros damos una alimentación saludable, vamos a tener una matrix extracelular en buenas condiciones y vamos a tener una fabricación, ¿sí?, de todos los tejidos y reemplazo de todos los tejidos de una matrix sana y vamos a tener una adecuada comunicación intercelular, lo cual no se da si tenemos una matrix en malas condiciones. ¿Alguna duda hasta este momento? Compañeras, compañeros. Todo bien, doctora, gracias. Entonces, veamos qué es lo que pasa. Si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos nuestros vasos sanguíneos y en estos vasos sanguíneos va a depender de qué tanto vamos a tener básicamente la distensión. Si ustedes se dan cuenta acá, tenemos un endotelio vascular que está bastante bien y vamos a tener un paso de sangre que está normal. Cuando empieza a disminuir la luz a nivel del endotelio vascular, por las razones que ya les expliqué, puede ser cualquiera de todas esas razones, entonces empieza a haber una mayor resistencia al paso de la sangre. Y si ya el endotelio ya está ocupando una buena parte de la luz del vaso sanguíneo, hay una resistencia muy grande. Y esa resistencia muy grande es lo que se va a denominar hipertensión arterial. Bueno, entonces ustedes acuérdense que el gasto cardíaco está dado por la resistencia vascular, vascular y la cantidad de sangre que llega al corazón. Si nosotros tenemos una mayor resistencia vascular, ¿sí?, ¿eso qué es lo que va a hacer? Que aparte de que nuestro corazón trabaje un poco más, que llegue una menor cantidad de sangre. ¿Por qué? Porque es más difícil que pase esta sangre a través de los vasos. Y entonces vamos a tener, como ya les dije, una mayor carga y eso va a requerir que el ventrículo izquierdo tenga una mayor demanda de oxígeno. Pero ¿quién va a dar el oxígeno? Lo va a dar la sangre. Y acuérdense ustedes que las coronarias se llenan en diástole. Cuando se cierra la válvula aórtica, que van a tener generalmente una presión arriba de 90 milímetros de mercurio, hay un retorno de sangre y es cuando llena las coronarias. Pero, sí tenemos también el endotelio de las coronarias con una menor, vamos a ver, el endotelio de los vasos de las coronarias un poco más agrandado y la luz de las coronarias es menor, entonces va a llegar menos sangre al corazón. Y cuando llega menos sangre al corazón, va a afectar la perfusión del miocardio y ahí puede venir un infarto al miocardio, pueden venir arritmias, puede desarrollarse insuficiencia cardíaca y una serie de enfermedades más a nivel del corazón. A ver, dudas respecto a esto que les acabo de decir. Compañeras, compañeros, ¿alguna duda?
Sí, doctora, yo tengo una pregunta. A ver, ¿Por qué si llega menos sangre el corazón está como cargado? porque tiene que latir más rápido Es para cierto, mandar. Ujú, tiene que trabajar como más arduamente para que llegue. exacto. Si normalmente tendrías que tener unos 60, 70 latidos por minuto, va a tener 90, 100 latidos por minuto para llevar la misma cantidad de sangre. Pero contra presión, contra una presión mayor. Porque si normalmente la presión de la arteria aorta va a ser de unos 90 milímetros de mercurio, en un paciente hipertenso va a ser de 100, 110 milímetros de mercurio. Entonces el corazón tiene que trabajar más fuerte y más rápido para poder vencer esta presión arterial y poder mandar sangre por las arterias. Ah, ya, gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿No tienen ninguna duda antes de que pasemos? No, doctora, no tenemos ninguna. Ok. Entonces aquí tenemos lo que acabamos de hablar, la presión arterial está dada por el gasto cardíaco y la resistencia, y esto está dado por el volumen y la frecuencia cardíaca, y la resistencia por la estructura vascular, que es básicamente el endotelio, si está inflamado, si está más estrecho, etc. Bueno, vámonos con la biopatología o fisiopatología. En uno de los libros, Doctora, ustedes disculpa, van a... ¿podría regresar la diapositiva? Sí, esta lo vas a encontrar en Cecil, tu libro de texto, Cecil. Gracias. Bueno, en Cecil lo van a encontrar como biopatología. En Harrison lo van a encontrar como fisiopatología, pero es exactamente lo mismo. Miren esto, del 90 al 95% de los pacientes con hipertensión no se puede saber la causa o no es una sola causa. Y por eso se les dice hipertensión primaria. Y hay ciertos comportamientos, que es lo que yo ya les decía, que es estilo de vida, que puede contribuir a la elevación de la presión arterial. Entre ellos tenemos consumo excesivo de calorías, sobre todo si comemos muchos carbohidratos refinados, y sal, alcohol, etcétera, van a contribuir a que se suba la presión arterial. Y solo el 5 al 10% de todos los pacientes sabemos que la hipertensión es causa de alguna otra patología, y a eso se le va a denominar hipertensión secundaria. Bueno, ¿qué es lo que vamos a encontrar generalmente? Vamos a encontrar que hay una mayor vasoconstricción y hay una mayor excreción de sodio, y hay varios mecanismos neurales, hormonales, renales, vasculares, que es lo que está haciendo que nosotros podamos tener básicamente una hipertensión, además del remodelado interior, que es lo de la matriz extracelular, que es lo que va a hacer que nosotros tengamos hipertensión. A ver, cuando estamos hablando de este mecanismo, que estamos hablando del cerebro, del hipotálamo, al resto de órganos, ¿cómo se llama eso, compañeras? Eso lo vimos el semestre pasado. ¿Podría repetir la pregunta? Disculpe. Estamos viendo la relación que hay entre el sistema nervioso, hipotálamo, y el resto de órganos, no solo corazón, el resto de órganos. ¿Cómo se le llama a eso?
Eso tiene que ver con las hormonas. Tiene que ver, si ustedes miran aquí, tenemos mecanismos neurales, hormonales, vasculares, renales. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se le llama al mecanismo en su totalidad? ¿Eje qué? La psiconeuroinmunocrinología. El eje psiconeuroinmunoendocrinológico. ¿Sí? Aquí tenemos una de las representaciones del eje. Es por eso que las hice que lo estudiaran y lo vamos a ver a lo largo de todas las patologías. ¿Por qué? Porque todo el control que tenemos aquí a este nivel va a viajar tanto por el nervio vago o simpático, por el glosofaringio, que van a ir a los varoreceptores del seno carotidio, a los varoreceptores aórticos. Vamos a ir también a estimular el nervio cardíaco y al mismo tiempo toda la cadena, ya sea simpática o parasimpática, vamos a ir al músculo liso, a las vénulas, a las arteriolas, y dependiendo de estos impulsos, ¿sí? Vamos a tener una mayor vasoconstricción o menor vasoconstricción, vamos a tener una mayor frecuencia cardíaca o menor frecuencia cardíaca. Y en esto van a intervenir también lo que es el estrés, intervenir la aldosterona, la renina, la angiotensina, la aldosterona como hormonas, ¿sí? Tiene que ver también los nervios simpáticos o parasimpáticos, que son los que también van a dilatar o van a vasoconstriñir las arterias y las vénulas, y interviene la matrix extracelular en la remodelación de estos vasos sanguíneos. O sea que el hecho de padecer o no padecer hipertensión no es el simple hecho de que haya una vasoconstricción o una vasodilatación. Intervienen muchos mecanismos. Ahí tenemos los mecanismos emocionales, tenemos los endocrinos, los neurohormonales, tenemos matrix extracelular, y todo ello va a estar influido por alimentos también. Porque la matrix tiene que ver mucho con lo que nosotros comemos. La formación de las hormonas, muchas hormonas se forman del colesterol. ¿Sí? Entonces, la comida va a estar en todo, básicamente. ¿Les quedó claro esto, compañeros, o tienen alguna duda? Cualquier duda que tengan, por favor, pregúntenla. Todo bien hasta ahorita, doctora. Seguro que les queda bien, porque esto no lo volvemos a ver. Cualquier duda, por favor, pregunten. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, ¿dónde te quedaste o querés que repita todo? Compañera. Después de lo que dijo del eje. ¿Cómo así después de lo que dije del eje? Es que usted estaba hablando de un eje. Mira, solo una duda. ¿Tú recibiste fisiología conmigo? No. ¿Ustedes vieron el eje en su clase de fisiología? No recuerdo, doctor. ¿No lo vieron? Ok, ahorita ya entendí. Bueno. Ok, lo que pasa es que a nivel sistémico, a nivel de nuestro cuerpo, existe una interconexión entre todos los órganos y todo el funcionamiento. Nada va a actuar en una forma aislada, ¿sí? Todo está interconectado ampliamente.
Y a esa interconexión de todo con todo es lo que se le llama eje psiconeuroinmunoendocrino. Y cuando yo hablo de la matrix extracelular, estamos hablando del tejido que está afuera de las células. A ese tejido van a llegar básicamente todos los mensajes, van a llegar las hormonas, los mensajes nerviosos, etcétera, etcétera, y ellos, la matrix es la encargada de que todo esto, estos mensajes, toda esta información llegue a la célula. Y todo lo que sale de la célula va a salir a través de la matrix extracelular. La comunicación intercelular también se va a hacer a través de la matrix extracelular. Y esta está formada básicamente por colágeno, que tenemos 29 tipos diferentes de colágeno. Cada uno de estos va a tener una función y básicamente todo, absolutamente todo el colágeno y toda la matrix se va a formar por lo que nosotros comemos, para ponérselos así fácilmente en el contexto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros acá? Nosotros estamos viendo una imagen en la cual estamos viendo la influencia y la interrelación que existe entre el centro central, ¿sí?, el sistema nervioso y a nivel del bulbo, y la influencia que este tiene sobre el corazón y sobre los vasos sanguíneos, ya sea arteriolas, que están acá, o vénulas, que están acá en azul. Y toda esta intercomunicación se va a dar a través de lo que son algunos pares craneales y otros nervios que no son pares craneales. A ver, compañeras, las que no recibieron fisiología, ¿ustedes vieron los pares craneales? Compañeras. No, doctora. Tampoco. Bueno. Ok, les voy a pasar algo para que hagan un pequeño estudio, porque yo sí no tengo tiempo de regresar a darles todo esto, pero entonces estos pares craneales, que son del 1 al 12, ya las compañeras los conocen. Entonces son los de acciones en nuestro cuerpo. Entre ellas tenemos el glosofaringio y el nervio vago, que van a tener conexión con los barroreceptores, y con ellos vamos a tener información también de lo que es vasoconstricción y vasodilatación. ¿Y esto qué es lo que va a hacer? Pues va a llevar información a este nivel, ¿sí? Esto de acá, todo lo que es el bulbo, etcétera, va a pasar información acá a nivel de corteza. Todo esto se va a procesar, se manda de regreso para acá, y esto lo que va a hacer es que va a llevar información por el nervio vago de regreso, y esto va a estar gobernado por el sistema nervioso parasimpático. Pero también podemos tener impulsos simpáticos. El parasimpático lo que va a hacer es va a disminuir la frecuencia cardíaca, y el simpático la va a aumentar. El parasimpático aumenta básicamente esta frecuencia, pero puede causar un poco de vasodilatación, mientras que el simpático va a causar vasoconstricción. Entonces es una cuestión en donde el cuerpo está estableciendo un equilibrio, y esta interrelación que hay entre esta parte y todos los estímulos del corazón es lo que se puede llamar eje. ¿Pero por qué?
porque también van a influir cierto tipo de hormonas. ¿En qué van a influir las hormonas? Como esto va a depender de la cantidad de sangre que tenemos, y la cantidad de sangre que tenemos también está influida a nivel renal, porque cuando llega menor cantidad de sangre por haber vasoconstricción, entonces el riñón va a interpretar como que si no tienen una adecuada perfusión, eso lo que va a hacer es que se estimule el eje renina, angiotensina, aldosterona, se tenga que retener líquidos para aumentar el volumen circulante, ¿sí? Y entonces este volumen circulante, teóricamente el cuerpo va a hacer para compensar el déficit de líquidos, pero si esta vasoconstricción no es por déficit de líquidos, pues simplemente vamos a aumentar el trabajo cardíaco. Pero ahí es donde intervienen las hormonas. También tenemos lo que las fibras simpáticas y parasimpáticas, esto tiene que ver también con emociones, que es lo que va a gobernar también frecuencias cardíacas y va a gobernar la vasoconstricción o vasodilatación que podamos tener. Y el gasto cardíaco, como ya lo vimos adelante, tiene que ver con la cantidad de sangre que expulsamos y la resistencia periférica que pueda tenerse. Y ahí también entonces conjugan todos los factores. Conjuga resistencia, conjuga cantidad de sangre, conjuga vasoconstricción o vasodilatación, tiene que ver frecuencia cardíaca y tiene que ver la cantidad de sangre que puede llegar a estos niveles. Todo eso combinado y junto es a lo que llamamos eje psiconeuroinmunoendocrino. ¿Sí? Pero tiene que ver con la interrelación y la estimulación que hay para los diversos órganos, para el sistema nervioso y del sistema nervioso para estos órganos, y de estos órganos la relación que va a tener con riñón, con estómago, con intestino y con el resto de órganos que tenemos en nuestro cuerpo, que lo vamos a ir viendo paulatinamente a lo largo de la clase. Bueno, compañera, ¿qué otra duda tenés? O si querés lo vuelvo a repetir, no hay ningún problema. No, que ahí quedó más claro, gracias. ¿Alguna otra duda? No, doctora, no tenemos ninguna otra. Bueno. Vamos, pues. Bueno, ahora revisemos el eje renina-angiotensina-aldosterona. Acuérdense ustedes que el riñón va a secretar lo que es la renina, esto se va a convertir en angiotensina, la angiotensina pasa a angiotensina 1, a través de la acesinasa va a pasar a angiotensina 2, que es el más potente vasoconstrictor que existe. Esto va a ir a estimular los receptores AT1 y AT2, y esto lo que va a hacer es que se secrete la aldosterona, y la aldosterona lo que va a hacer es que haya una mayor retención de sodio y por lo tanto se va a retener agua. Ese eje es determinante también en lo que estamos hablando de la presión arterial. Ahora, algo importante que tenemos que ver en esto es la relación de esto con las calorías, la sal y el tipo de dieta o alimentación en general, porque tenemos que ver qué tantas frituras estamos comiendo. Mucho de todo esto han visto que hay una relación lineal con la ingesta de ciertos alimentos y el índice de masa corporal medio que puede existir en las personas de ese país, pero por el tipo de alimentos. No es lo mismo que estemos comiendo un montón de comida refinada o frituras
a que estemos comiendo verduritas, hierbitas, etcétera. La relación y el impacto que va a tener en el funcionamiento de nuestro cuerpo va a ser muy diferente. Otra de las cosas que puede básicamente conducir a desarrollar hipertensión es lo que se llama el síndrome metabólico, pero un síndrome es un conjunto de signos y síntomas. El síndrome metabólico no es una enfermedad en sí, sino que es un conjunto de signos y síntomas. Y que entre esos signos y síntomas vamos a tener elevación de los triglicéridos y el colesterol, vamos a tener hipertensión arterial, vamos a tener alteración de la glucosa o diabetes, vamos a tener alteraciones a nivel del corazón y ahí ya se llama cardiometabólico, y vamos a tener obesidad. Y si tenemos obesidad, vamos a tener también un paciente inflamado. Por lo tanto, vamos a tener inflamación a todo nivel y sobre todo en el endotelio vascular, que es lo que va a hacer con el aumento de ya sea colesterol o triglicéridos, que nos van a formar ateromas y van a disminuir la luz a nivel de los vasos sanguíneos. Otra causa de hipertensión. Tenemos, bueno, ¿alguna duda del síndrome metabólico antes de pasar? Compañeras, compañeros. Doctora, una pregunta. ¿Sí? En el síndrome metabólico, digamos, ¿se toma en cuenta todo lo que es el estilo de vida y la dieta del paciente, o también tiene que ver así como las emociones del mismo? Las emociones también. Mira, en general, todas las patologías, hace de caso que es una mesa o es un banquito de 3 patas. En una pata van a tener todo el área nutricional. En la otra pata van a tener todo el área emocional. Y en la otra pata van a tener ustedes toda la parte física de las personas. Si una de esas patas está mal, vamos a tener alteración a nivel de el cuerpo, ¿sí? Vamos a tener patologías a ese nivel, porque tantas emociones te pueden enfermar, como una alteración nutricional te puede enfermar, o como una alteración a nivel orgánico per se te puede enfermar, pero todo va a tener, todas las enfermedades van a tener los 3 componentes. Ah, ok, gracias, doctora. Fíjate que incluso me puedes decir, bueno, en una infección, ¿qué componente nutricional podemos tener? Bueno, yo te diría, sí, podemos tener un componente nutricional. ¿Por qué? Porque si tenemos, ojo, por favor, ojo con lo que les voy a decir. Si nosotros estamos comiendo mucho alimento proinflamatorio y tenemos un cuerpo con una inflamación, ya sea de bajo grado permanente, y te voy a decir la enfermedad de moda, nos viene el COVID. ¿Cuál es una de las principales alteraciones que da el COVID? Inflamación. Inflamación. Y si ya nosotros estamos inflamados por el tipo de comida que tenemos, ¿qué va a pasar? El paciente se va a inflamar muchísimo más y el cuadro va a ser peor que si nosotros tuviéramos una alimentación que no nos inflama. La inflamación a la hora de desarrollar el COVID, claro que va a haber, pero va a ser menor. No es una inflamación sobre otra inflamación. ¿Nos queda claro eso? Sí, doctora, gracias. Entonces, en todo tiene que ver la nutrición.
queden claros que es muy importante lo que ustedes hacen. Bueno, Framiga, ¿sí? Solo una cosa con esto del sobrepeso. Entonces, el sobrepeso promueve la hipertensión por la inflamación, pero también, porque pueden tener el endotelio, pues por la formación de ateroma también, ¿verdad? Si tenés el colesterol y los triglicéridos altos, sí, pero te asombrarías que hay gorditos, bien gorditos, con su perfil lipídico normal. Sí. Pero lo que pasa es que todas las células grasas van a secretar interleucinas proinflamatorias. Y entonces vamos a tener, todos los gorditos están inflamados, básicamente todos, pero no todo gordito es hipertenso. También, ojo, no hay una relación que te diga, si sos gordito, siempre vas a ser hipertenso. Es una de las causas condicionantes que pueden dar, pero obesidad no es sinónimo de hipertensión. Ah, ok. Y otra cosita, estaba viendo que a las personas diabéticas el criterio como diagnóstico para la hipertensión era 130/80, era como menor a la normal. Eso es por el daño o la carga renal que tienen ellos. Eso es porque la Asociación Americana de Endocrinología y la Asociación Americana de Diabetes se juntaron, ellos hablaron y llegaron a esa conclusión. Ah, bueno. Pero estudios que te digan, por esto específicamente no hay. Lo que pasa es que miren, en todos lados hay asociación española de corazón, hay asociación, todos los países tienen sus asociaciones y muchos de ellos sacan sus conclusiones. Se reúnen unas 10, 20 personas y hacen una cantidad de interconsultas, etcétera, etcétera, y ellos emiten sus criterios. Y cada quien tiene criterios diferentes. La Asociación Europea tiene un criterio diferente muchas veces a la Asociación Americana, y no quiere decir que una sea mala y la otra sea buena, simplemente una es más conocida aquí en Guatemala que la otra. Y dentro de la Asociación Europea está la Asociación Española, la francesa, etcétera, y muchas veces presentan criterios divergentes entre ellas mismas. ¿Sí? Y ellos hacen cierto tipo de recomendaciones. Pero es eso, son recomendaciones. Cada país tiene sus variaciones, porque tenemos que ver que tenemos genéticas diferentes, muchas veces tenemos alimentaciones diferentes, tenemos patrones de vida diferentes, etcétera, que hace que en lo personal tengamos que leer todas esas recomendaciones, pero algunas se pueden adaptar a nuestro medio y algunas no. No es lo mismo. Veamos, podemos ver México, si quieren, está más cerca, o miremos Estados Unidos. Se levantan temprano, ¿sí? Comen solo cereales con leche muchas veces y cositas así, o se sientan a comer la cantidad de tocinos, salchichas, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros aquí comemos nuestro huevito, nuestros frijolitos, nuestras tortillitas. Y en el interior, si bien les va, pues comen otra, no pueden comer todo eso, pero ahí vamos. Nosotros nos sentamos a almorzar al mediodía. Ellos vienen y hacen comidas. En México la comida es a las 3, 4 de la tarde. ¿Sí? En Estados Unidos son su sándwich y van hasta la cena, la hacen fuerte. Nosotros la cena la hacemos más liviana. Entonces solo ahí miren el patrón de alimentación que tenemos diferentes en los horarios. Sí.
Y los tipos de alimentación son diferentes, no es lo mismo el tipo de alimentación cargada de grasa que tienen en México a la alimentación que tenemos aquí, que es cierto que hay mucha gente con mucha grasa, pero tampoco la cantidad que tienen ellos. ¿Sí? Entonces, tenemos cosas muy diferentes, o la cantidad de comida ya fabricada que solo agarran en Estados Unidos, la meten al microondas y ya comen. Entonces, muchas recomendaciones las hacen en base a los pacientes de esa población, pero no todo lo vamos a tomar y lo vamos a venir a poner acá. Hay cosas que nos van a servir, pero hay cosas que realmente tenemos que pensarlas muy bien y ver si se adaptan a nuestro medio. Nosotros tenemos la costumbre que si la Asociación Americana o el fulanito dice eso, tenemos que adaptarlo acá. Yo fui una de ellas hace muchos años, hasta que, gracias a Dios, tuve algunos profesores que me sentaron y me hicieron, ahí sí que me hicieron entender esto que les estoy diciendo. No puedo adaptar agarro la recomendación y tengo que hacer que el paciente se adapte a lo que pasa en otros lados e imponer esa recomendación. Tengo que ver el paciente aquí, tengo que ver el entorno del paciente, tengo que ver todo el estilo de vida del paciente antes de querer adaptar, jalar e imponer esas normas acá. Tengo que ver cómo estamos acá, qué podemos agarrar de bueno, qué se nos adapta y qué no se nos adapta para poder sacar a la gente adelante. Porque a veces, de veras, créanme, tenemos problemas muy serios y eso es lo que no, a veces damos, así que cometemos errores garrafales. Y les voy a poner un pequeño ejemplo. Todas las dosis de medicamentos, todas, están hechos para el hipotético paciente de 70 kilos. ¿Sí? Todas. Entonces, la dosis de antibiótico para adultos es la de un paciente de 70 kilos. Y aquí los adultos, los internistas, vemos de 12 años en adelante. O sea que cuando damos medicamentos para 12 años, para 15 años, para 17 años, para 30 años, damos exactamente la misma dosis. Y no toda la gente va a tener los 70 kilos de peso. Entonces, muchas veces estamos dando una cantidad mayor de la que la persona necesita. ¿Se dan cuenta de eso? Y todo es en base al hipotético paciente de 70 kilos de peso. Entonces, ahí es donde muchas veces tenemos que hacer un alto y tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo. Pero esa es una opinión muy personal, ¿sí? Si yo les digo teóricamente lo que dice el libro, es eso. Pero mi opinión personal es que con todas las recomendaciones, absolutamente todas, tenemos que sentarnos, tenemos que analizar, tenemos que pensar y tenemos que ver lo que mejor se va a adaptar a nuestro paciente, porque tenemos que hacer todo en función de que el paciente esté mejor. Siempre. Y darle lo mejor. Y no decir, ese es un efecto colateral. Ese es un efecto colateral del medicamento, sí, pero da la casualidad que el que se lleva el efecto colateral es el paciente, no yo. Y entonces ahí tenemos que ir razonando y pensando cada cosa que vamos a hacer. Y ver qué se adapta y qué no se adapta. Muchos de mis colegas no están de acuerdo con esto, pero en lo personal yo he tenido mejores resultados adaptando muchas cosas al paciente y viendo lo que el paciente realmente necesita
y no seguir esquemas, porque no todos los esquemas se van a adaptar a todas las personas. Bueno, sigamos pues. En personas obesas está la apnea del sueño, que va a causar hipertensión porque simple y sencillamente no va a haber una buena saturación de oxígeno y esa baja de oxígeno a nivel sistémico simplemente va a hacer que se estimule el sistema nervioso simpático y esto va a hacer que se pueda elevar la presión arterial. En quienes se da con mayor frecuencia la apnea del sueño va a ser en personas obesas, porque su caja torácica es pequeña y su cuerpo a veces es muy grande, entonces a la caja torácica le cuesta levantar esa cantidad de peso y empiezan a respirar y luego dejan de respirar por un poquito y luego vuelven a empezar a respirar. A eso se le llama apnea del sueño. Y eso sí es fácil corregirlo. Hay unas pequeñas maquinitas que se les pone y duermen con oxígeno todo el tiempo y ahí se corrige la apnea del sueño. Pero aquí viene otra vez, en lo personal, en lugar de correr a estarles vendiendo las maquinitas, porque salen caras y hay que hacer un estudio de sueño, etcétera, etcétera, es más lógico cambiar el estilo de vida de las personas, que esas personas lleguen a tener un peso adecuado y que con eso se resuelva la apnea del sueño, que hacerlos que compren una maquinita y que ya pasen con su maquinita toda la vida. ¿Y qué tanta gente va a tener la capacidad de los 30? Bueno, hay de todos precios. Hay de 15,000, 30,000, 35,000 quetzales las maquinitas. Y tienen que estar conectadas todo el tiempo para que la persona pueda respirar adecuadamente. Versus cambiar estilo de vida, cambiar alimentación, hacerlo bajar de peso, corregir la inactividad que puede tener y corregir permanentemente ese problema. ¿Comentarios al respecto? Doctora, una consulta. Así como cuando usted hablaba del medicamento, de que no todos los pacientes, o sea, como que hay que adaptar el medicamento para los pacientes según su condición física y su estructura física. ¿Qué diferencia hay entre el medicamento genérico y el, entre comillas, original? ¿O por qué? Mira, lo que pasa es esto. Generalmente, no todos los genéricos primero no tienen capa entérica, pero ojo con eso. La capa entérica es bueno saber de qué la están haciendo o los excipientes que tienen, porque si tenés pacientes intolerantes a la lactosa, el medicamento puede desencadenar problemas en el paciente. Uno, tenía una paciente que padecía una gastritis y su gastroenterólogo le había mandado, ¿qué le había mandado? Permítame, el nombre comercial, Pantecta, pero la Pantecta tiene lactosa y ella era intolerante a la lactosa, entonces tomaba su Pantecta para la gastritis, le aumentaba la gastritis y la mandaba al baño. Y me decía, es que esto no puede ser, doctora, y me dijeron que yo era la que tenía problemas, etcétera. Entonces simplemente fui a buscar los excipientes y tenía lactosa. Ojo también con eso, con pacientes que sean intolerantes. Uno, generalmente los genéricos no van a tener capa entérica. Dos, el tipo de sales y la digestibilidad. Por ejemplo, la Bayer. La Bayer es la dueña de la Maqueson.
Miren el costo de los medicamentos de McKesson y miren el costo de medicamentos de la Bayer. La Bayer trae sales de la India. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hizo el estudio para los medicamentos iniciales, los originales, se vio la digestibilidad, que tanto absorbemos el medicamento y que también lo absorbemos. Cuando miramos los genéricos, muchos de ellos no les han hecho estudios de digestibilidad con las sales que están usando. Entonces, muchas veces no se sabe qué tanto la gente pueda estarlos absorbiendo. Y eso se mira con algunos antibióticos. Ustedes compran un antibiótico que es original y se va a absorber muy bien y va a funcionar muy bien ese antibiótico. Y con algunos, no estoy diciendo que con todos, los genéricos, a la gente no responde rápidamente y les tienen que cambiar antibiótico o tienen que variar, etcétera, etcétera, o tienen que irse y después comprar el original porque el otro no les funcionó. Entonces la diferencia es que los genéricos, la mayoría no tienen estudio de digestibilidad y el tipo de sales que usan, pero si lo llevan al Ministerio de Salud y dicen, este medicamento original, X nombre, tiene 500 miligramos de la sustancia X y se lo miden, tiene 500. Miran el genérico y le miran, tiene 500 miligramos de esa misma sustancia y se lo miden, también tiene 500. No están mintiendo, tienen 500 también. El único problema es la digestibilidad que hay entre uno u otro. Uno se absorbe muy bien y ya está medido y el otro no. Entonces, esa es la diferencia básica que hay. Ok, gracias, doctora. Y eso también se toma en cuenta a la hora de evaluar a un paciente, ¿verdad? El tipo de antibióticos, mira, yo uso poco medicamento químico, pero yo en lo personal, cuando uso antibióticos, uso el mejor antibiótico que se le pueda dar a este paciente para que use la menor cantidad posible y el menor tiempo posible y crear la menor resistencia posible. Pero uno de los grandes errores que hay es ¿cómo se llama? El partir las pastillas. ¿Por qué? Porque hoy por hoy no hay una sola mezcladora que te distribuya uniformemente a lo largo de la pastilla la sustancia. Y entonces, cuando las parten a la mitad, puede ser que en una mitad esté el 75% de la dosis y en la otra el 25%. O puede ser que una mitad no tenga nada y la otra tenga todo. ¿Sí? Porque no pueden hacerlo. No sé si te quedó claro eso. Sí, doctora, sí, gracias. Bueno, sigamos, pues. Bueno, en otra de las cosas tenemos que la ingesta de sodio, y eso se vio en el estudio Intersalt, y se vio el riesgo de que se desarrolle esta enfermedad en la vida adulta cuando la gente ingiere mucho sodio desde tempranas edades, pero también acuérdense que el sodio se puede intercambiar con el calcio y también nos puede hacer que tengamos mayor propensión a osteoporosis. Bueno, la hipertensión puede ser una enfermedad silenciosa, ¿sí? Y muchas veces se descubre por accidente o ya cuando la gente tiene dolores de cabeza y ya tiene otros daños a otros niveles en el corazón, riñones, etcétera, etcétera. Y por lo tanto,
es bueno que se esté tomando la presión cada X tiempo para poder saber cómo está la persona. De hecho, venden unos relojitos muy bonitos y un precio bastante aceptable que uno se puede tener, y son relojitos que les están midiendo frecuencia cardíaca, les están midiendo presión arterial, les están dando la hora, les miden los pasos, etcétera, etcétera. Y es una buena manera de poderse controlar uno. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer nosotros diagnósticos de hipertensión según la Asociación Americana del Corazón? Básicamente, esto lo van a encontrar en su libro de Cecil. Cuando tenemos igual o mayor a 140 o a nivel del domicilio igual o mayor a 135 las diastólicas, las sistólicas, y las diastólicas igual o mayor a 90 o igual o mayor a 85. Ahora, cuando la gente está en una forma ambulatoria, pues una presión sistólica de 120 para ellos ya es sinónimo de hipertensión cuando se está dormido. Hay unos estudios donde les se pone el aparato para medir la presión y una pequeña computadora, y se tiene a la persona durante las 24 horas del día tomándole la presión arterial cada hora. Pero a veces hay gente que se les mete en más estrés, porque cada hora tienen que levantarse, subir el brazo para que el aparato les tome la presión. Entonces están pendientes de a qué horas llega la hora para estar haciendo esto, y eso les genera una mayor tensión. ¿Cuáles son básicamente las recomendaciones? Primero, ver lo que ya les había dicho, la hipertensión de bata blanca. Entonces, tenemos que descartarla antes de catalogar al paciente. Ahora podemos ver pacientes con presión arterial normal en la consulta, que no han sido tratados o no tengan lesión en ningún órgano. Entonces, puede ser que puedan llegar, se les suba la presión, pero normal, no tienen nada, se van de la clínica, etcétera, o dejan de tener el estrés que tenían y todo, y el paciente está muy bien. Podemos tener una presión arterial lábil, que se les llama disautonomías, pero eso es básicamente hipotensiones. Entonces es aquella gente, y se da sobre todo en adolescentes, que está sentado o acostado y se para bruscamente y se marea un poquito, pero luego se le pasa. Eso es básicamente porque no hay una suficiente madurez a nivel de los órganos, y eso hace que la gente le pase eso, pero ya después de que pasa la adolescencia y todo eso se termina. Cuando estamos hablando de apnea del sueño, que es lo que ya les expliqué en pacientes obesos, pueden tener básicamente sospecha de hipertensión, entonces sí hay que hacerles un control durante la noche, y el paciente previamente hay que chequear cómo está su función renal o cómo están sus valores de glucosa en sangre. Y también hay que ver la valoración en los pacientes ya de mayor edad, en niños, en adolescentes o embarazadas, de lo que es la presión arterial. ¿Qué otros factores pueden influir en que la gente pueda desarrollar hipertensión? La edad, arriba de 55 años en los hombres y 65 años en las mujeres. La gente que fuma, alteraciones en los lípidos, alteraciones en la glucosa, obesidad, una hipertensión de tipo genético que se puede dar a nivel de ciertas familias, o en un electrocardiograma que podamos detectar hipertrofia del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque ese ventrículo tiene que estar haciendo
mayor trabajo para vencer la resistencia a nivel de la aorta, que es lo que ya habíamos hablado, un problema renal crónico, que nosotros estemos excretando proteínas o albúmina en la orina, porque nosotros normalmente no debemos de hacerlo. ¿Y cómo podemos ver? Así a grosso modo, antes de ir al laboratorio, aquella gente que orina y tiene mucha espuma en la orina. Esa paciente tiene que irse a hacer un examen simple de orina y ver en el microscópico si tiene proteinuria o albuminuria en la orina, porque entonces ya hay que ir y empezar a investigar un poco más. El índice de tobillo-brazo, que supongo que ustedes lo conocen, si no lo van a ir a investigar, porque es una de las medidas antropométricas, de 0.9. Este cuadro también lo van a encontrar en Cecil. Ahora, también vamos a tener factores distintos de la presión arterial que van a influir en el riesgo global. Ahí tenemos una glucosa plasmática en ayunas arriba de 126. ¿Por qué? Porque eso nos está diciendo que podemos estar teniendo diabetes, igual que una hemoglobina glucosilada mayor o igual al 7%, entonces estamos hablando de un paciente ya diabético, o pacientes que presentan las diferentes enfermedades, como que ha tenido un accidente cerebrovascular, un infarto, insuficiencia cardíaca, claudicación intermitente o enfermedades renales, que se da generalmente en gente que fuma, problemas renales, o en el examen de fondo de ojo vamos a tener algunas lesiones. Ahí se los voy a enseñar. Bueno, cuando nosotros tenemos que evaluar cualquiera de las causas de hipertensión, tenemos que ver qué enfermedades pueden ir acompañadas, o esas enfermedades per se nos van a desarrollar hipertensión en las personas, como lo que son los problemas renales, las enfermedades vasculares renales, y que estén tomando inhibidores de la enzima convertasa, o también antagonistas de los receptores de la angiotensina, pacientes con coartación de la aorta, que van a tener cierta sintomatología a nivel del pulso, alteraciones a nivel de las suprarrenales que nos van a dar el aldosteronismo y el Cushing, también el feocromocitoma, y lo que es la apnea del sueño. Podemos ver una estenosis. Miren esto de acá, quiere decir que esta arteria que viene acá, simple y sencillamente está tan disminuida que casi no pasa sangre por ahí. Y esa estenosis nos puede causar a nosotros básicamente hipertensión o esta anomalía. Miren acá, en la arteria renal, miren, parece un sacacorchos. Entonces, estas son causas curables de hipertensión porque entran, quitan este pedacito, unen los otros dos, y aquí no pasa. Y aquí también tienen que ver si es factible o no, o ponen un injerto para poder arreglar eso. Bueno, dudas hasta aquí antes de entrar en las recomendaciones. Doctora, una pregunta. Después de hacer esos cortes que usted dice, bueno, que se corta y se vuelve a pegar las partes dañadas, digamos, también tiene que ir con un cambio de estilo de vida para que pueda estar bien la persona, digamos. Toda enfermedad. Tenés que evaluarle el estilo de vida, tenés que evaluarle la alimentación, porque si solo corregís, ojo por favor, ojo, eso es importante. Si solo das pastillas y no corregís todo aquello que te llevó a enfermar,
lógicamente te vas a volver a enfermar. ¿Sí? Es excelente negocio para uno de médico que la gente esté enferma, pero no es lo mejor para el paciente. Por lo tanto, es bien importante siempre, y lo voy a repetir en toda la clase, que se dé un cambio en el estilo de vida y tratar de corregir todas aquellas causas que llevaron al paciente a enfermarse. Hay algunas enfermedades que se van a poder curar totalmente. Hay otras que solo se van a lograr controlar, pero es mejor tener enfermedades que estén bien controladas, que no se descompense el paciente a cada rato, porque eso ¿qué va a originar? Molestias en el paciente, gastos también, y que disminuya la expectativa de vida. ¿Sí? Mientras que si tenemos un paciente bien controlado, y bien controlado no me refiero solo a medicamentos, me refiero a una alimentación adecuada, me refiero a emocionalmente bien, me refiero a actividad física adecuada. Eso va a hacer que el paciente se mantenga bien durante mucho tiempo. Pero siempre, siempre el tratamiento idealmente debe de ser integral, porque no tratamos solo un hígado, no tratamos solo un riñón, solo un corazón, sino que el cuerpo en sí está interconectado. Y si se afecta a un órgano, puede afectar al resto de órganos. Por lo tanto, tenemos que tratar al paciente en una forma integral. No sé si te responde eso tu pregunta, compañera. Sí, gracias, doctora, sí. Y está respondida la pregunta, gracias. Ahora tenemos que ver las recomendaciones que hacen sobre la nutrición, pues muchas frutas, verduras, frutos secos, etcétera. Quitan o disminuyen los dulces o bebidas con edulcorantes y carnes rojas, y adaptarse a las personas, ¿verdad? Y reducir siempre la ingesta de sodio, además de hacer ejercicio en estas personas. Vamos a tener una gran cantidad de medicamentos para tratar la hipertensión. Entre ellos tenemos los diuréticos, pero todos ellos van a tener efectos secundarios, y tenemos que ver efectos que tienen que ver con lo que es la nutrición. Van a dar mayor resistencia a la insulina, van a bajar el potasio y el sodio, van a subir los triglicéridos, pueden subir el ácido úrico, básicamente. Aquí podemos ver también en el diurético de asa, hipopotasemia, que se van a dar básicamente en todos los diuréticos, pero aparte de eso, fíjense ustedes que pueden producir leucopenia, nos van a bajar el sistema inmunológico. En los hombres, y esto me acuerda, y me acuerdo de una compañera que su papá era viudo, y entonces, aparte de un beta bloqueador, le tenía un diurético, porque esto puede dar problemas a nivel de la erección. Y entonces ella decía, así no se me vuelve a casar mi papá. Y no logramos que se los quitara. Vamos a tener también este otro tipo. Vamos a tener los que van a actuar a nivel de los receptores de la angiotensina, que si ustedes miran, siempre vamos a tener problemas de potasio en todos. Nos pueden dar reflujos gastroesofágicos, nos pueden dar estreñimiento. Y es importante que cuando un paciente llegue con ustedes, vayan y revisen el medicamento para ver qué efectos secundarios puede tener, que a ustedes como nutricionistas las puede afectar. Y entonces, si ustedes se dan cuenta,
aquí tenemos bloqueadores adrenérgicos, centrales y vasodilatadores. Estos básicamente no les van a dar a ustedes ningún tipo de molestias, a excepción de los simpaticolíticos centrales, que les pueden dar sequedad de boca y un poco de depresión, y la gente deprimida no come. Entonces tiene que ser una comida muy atractiva para que esta gente empiece a desarrollar el apetito. Cuando ya se ha diagnosticado la hipertensión, entonces simplemente se va a iniciar con el tratamiento, y este tratamiento puede ir en orden de medicamentos antihipertensivos, cuáles se le va a dar a cada uno. Se le puede dar un fármaco o 2 fármacos, o ver en los casos especiales que tengan una patología agregada, que es lo que va a ser más adecuado para ellos. Siempre vamos a tener una hipertensión que pueda ser resistente, y eso puede ser por múltiples razones. Si es resistente, porque estemos dando un tratamiento inadecuado, porque estemos dando medicamentos que nos pueden subir la presión, como los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, que mucha gente se los anda tomando como que si fueran botonetas, para que ya me duele el codo, ya me duele la rodilla, etcétera, etcétera. Entonces, están tomando, y eso les puede subir la presión arterial, el estrés, o que la gente no se tome su medicina. Como también pueden ser otras enfermedades concomitantes que pueden hacer que el paciente sea resistente al tratamiento. Hay distintos tipos de fármacos, entre los cuales tenemos antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima convertasa, los bloqueadores de los receptores de angiotensina, los diuréticos que están con la D, etcétera. Aquí los BB son los beta bloqueadores también, y todos ellos nos van a servir para tratar diferentes tipos o diferentes lugares del cuerpo para reducir la presión arterial. Bueno, todas hasta ahorita de medicamentos, que lo único que me interesa es que vieran ustedes los efectos colaterales que les pueden dar, como alteraciones electrolíticas, elevación de ácido úrico, elevación de la glucosa sanguínea. Algunos les pueden dar depresión o boca seca. Entonces, esos efectos colaterales son los que ustedes tienen que dar para estar pendientes a la hora de realizar una dieta, de que los niveles de sodio, de potasio, de ácido úrico, de triglicéridos en esa gente se mantengan normales, y no restringírselos tantos, porque si les están dando un diurético, hay muchas ocasiones en que les dan diuréticos y le restringen el sodio, la gente la va a parar al hospital con hiponatremias. Entonces hay que empezarles a reponer el sodio por medio de sueros, cuando lo mejor sería controlarlos desde el punto de vista de la dieta. Pero ahí sí que son ustedes las que tienen que averiguar con el paciente que les llegue qué tipo de medicamento están tomando, revisar el medicamento y entonces empezar a hacer las mediciones correspondientes. No solo el médico tiene que mandar a medir el sodio o el potasio. Ustedes les pueden decir, bueno, hágame el favor, en su próxima cita me trae un examen de sodio, un examen de potasio, para miremos cómo están sus niveles y a ver qué tanto le tenemos que restringir o no restringir el sodio. ¿Estamos hasta ahí, compañeras y compañeros, o alguna duda? Compañeras. No, doctora, no tenemos duda. Y por favor, no quiero que se aprendan todos los nombres de los medicamentos, porque a ustedes no les van a servir. Para esos libritos, para ir a consultar.
pero no es lo que sí tienen que ver es esto. Miren, ARA son antagonistas de los receptores, antagonistas del calcio, inhibidores de la enzima convertasa, diuréticos y beta bloqueadores. Punto. ¿Por qué? Porque les van a aparecer en los libros en múltiples cosas y ustedes no van a saber de qué les están hablando, porque esto no les va a aparecer, ¿sí? Entonces, estas iniciales, sí, apréndanselas, pero no se compliquen la vida porque están acá, miren, en uno de los cuadros de Ceci. Ahí están, para que no tengan mayores problemas. Ahora vamos a ilustrarlos. Miren, este es un fondo de ojo que está normal, pero estos fondos de ojo, cuando a ustedes el médico se les acerca con una lucecita al ojo, lo que estamos viendo es esto. Miren acá, está muy sinuoso y aquí está más grande. Miren esto, está más grande el vaso. Estas son anomalías para hipertensión arterial. Acá tenemos la mácula, que es por donde vemos, pero también tenemos alteraciones. Aquí tenemos vasos muy pequeños, muy sinuosos, que son patologías que pueden darnos en la hipertensión arterial. Si nosotros vemos un fondo de ojo que está anormal, entonces ya tenemos que entrar a ver otro tipo de patologías. Cuando hablamos de accidente cerebrovascular y que a la persona se le puede subir tanto la presión que le rompe un vasito sanguíneo, entonces va a dar un accidente cerebrovascular o un derrame. Es esto, mire. Se rompe el vaso en el cerebro y nos va a dar una hemorragia. El 99% de todos los pacientes con accidente cerebrovascular hemorrágico fallecen. Pero es lógico. Aquí tenemos un arteriograma porque el paciente ya hipertenso estaba presentando problemas, muchos problemas de cefalea, sintomatología y todo. Entonces, miren, aquí se vienen a encontrar anomalías a este nivel. Ya tenemos aumento del grosor como bolsitas en estos vasos, que esas ya son alteraciones arteriovenosas o anomalías arteriovenosas que si se sube la presión arterial, entonces eso va a hacer que se puedan romper más fácilmente. Y aquí tenemos una tomografía y aquí es una hemorragia que hubo en un paciente. Aquí está, mire, en otra toma. Aquí la tenemos también en diferente color. Miren esto, este es el corazón. Entonces aquí tenemos un infarto al miocardio con este paciente. A nivel renal, aquí tenemos infartos a nivel de riñón también. Por lo tanto, si ustedes miran, la hipertensión puede afectar múltiples órganos. No es solo aumento de presión arterial, sino que es afección de múltiples órganos. Y si vamos a sintetizar, la hipertensión es, como dijo su compañera al inicio, es la subida de la presión tanto sistólica como diastólica, o puede ser solo sistólica o puede ser solo diastólica, arriba de los valores considerados normales, que tenemos el límite entre 140 y 90 milímetros de mercurio. Esto puede ser por múltiples causas, pero únicamente el 10% sabemos exactamente que es una hipertensión secundaria a otros factores, y tenemos un 90% de hipertensión primaria que no siempre vamos a conocer las causas. La hipertensión arterial puede estar afectada también por el efecto de la nutrición, ya que esto puede depender del consumo de ciertos alimentos, puede depender
también, y va a ser una causa secundaria, lo que tenemos, elevación de lípidos y formación de ateromas a nivel de vasos sanguíneos, secundaria una diabetes mellitus, que es una elevación de la glucosa en sangre, que va a afectar riñón, va a afectar también la elasticidad a nivel del endotelio vascular, y eso va a hacer que podamos tener hipertensión arterial, puede ser por obesidad, ya que estos van a secretar interleucinas proinflamatorias, etcétera. Entre el tratamiento que tenemos que dar al paciente con hipertensión es, primero, estilo de vida. Estilo de vida es muy importante, la nutrición en estos pacientes. Ver que estos pacientes hagan ejercicio, bajar estrés y medicamentos si se hace necesario dárselos. Básicamente, dudas al respecto de lo que es hipertensión arterial. Doctora, ya tengo una pregunta. Perdón. Fíjese que a mi mamá tiene 84 años, pero ella tiene microinfartos en el cerebro. Cuando le preguntamos, porque mi mamá ha tenido como desmayos y todo, pero cuando le preguntamos al doctor, él vio la resonancia, me dice, no, mire, eso no es como, no es importante, digamos, no significa como nada, o sea, no es tan preocupante, digamos. Pero pues me entraba la duda porque sí se miran como, se miran como pequeños puntitos blancos en el cerebro, pero me dicen, no, o sea, no significan nada. Yo vi como el montón de puntitos ahí en la evaluación, entonces por eso me preguntaba si, o sea, cuándo significa como importante para un doctor o cuándo realmente es como para preocuparse si se tienen esos pequeños microinfartos. ¿A tu mamá se le olvidan las cosas? Sí, ya se le olvidó todo ya, y digamos, si confunde las palabras, dice diferentes cosas, y no cuando es lo contrario, digamos, o palabras que no se relacionan con lo que se pregunta. Mira, eso es secundario a los microinfartos cerebrales que tu mamá ha tenido. Estos microinfartos cerebrales lo que quiere decir es que por ahí o había inflamación o había ateromas, y eso ha hecho que se formen pequeños coagulitos y se tape ese vasito. El problema que hay es que tu mamá, por ser hipertensa, no se puede anticoagular, porque si tiene una subida de presión y se le rompe un vaso, entonces va a tener básicamente un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico, que ya viste cómo es. No es normal que tengan microinfartos, pero sí tenemos las otras causas que pueden hacer que tu mamá desarrolle microinfartos, pues lógicamente habría que ver, vuelvo otra vez y repito, el tipo de alimentación, tratar de dar una alimentación antiinflamatoria a tu mamá. Generalmente, ojo por favor, después de los 50 años se empieza a producir una mayor cantidad de IL-6. Y acuérdense ustedes que la IL-6 es una interleucina proinflamatoria. Y esto el cuerpo lo hace como un mecanismo de defensa. Todo el mundo después de los 50 años va a empezar a aumentar ligeramente la IL-6, eso ya está probado. Y entonces se empieza simplemente a estar con inflamaciones de bajo grado. Y entre eso tenemos ahí todos los microvasos a nivel del cerebro, y si la inflamación es muy grande también puede ser otra de las causas de los microinfartos que tiene tu mamá. O también tenemos que ver cómo está la matriz extracelular y tratar de mejorar lo más que se pueda. En nutrición, ¿cómo se puede hacer?
dándole a comer mucha fruta, verdura, etcétera. Toda aquella alimentación que nos pueda hacer que se empiece a limpiar la matrix y sacar la mayor cantidad de toxinas, porque todas las toxinas producidas por las células se van a depositar a la matrix. Y si nosotros no estamos comiendo una alimentación con mucha fruta, mucha verdura, cereales, entonces eso hace que eso no empiece, no salga y no haya una depuración y se deposite a nivel de la matrix extracelular y nos va a dar mayores problemas a nivel del envejecimiento, como es las cataratas. No es normal, pero el cristalino del ojo lo que es matrix extracelular. Y si tenemos matrix mal adaptada, van a tener cataratas esta gente. Es por eso que ustedes miran en el campo mucha gente que come fruta, come verduras, comen hojitas, etcétera, o comían antes, porque ahorita ya están comiendo muy mal, y era gente que llegaba y terminaba y miraba muy bien a los 80, 90 años, no necesitaban anteojos, pero nosotros no, desde mi punto de vista, ¿sí? No es de decir, eso no es nada, no le dé importancia, es de decirte, mira, retomar la alimentación que tiene tu mamá, tratar de desinflamarla con la alimentación, se pueden hacer muchísimas cosas, porque la comida no es solo carbohidratos, grasa y proteína. La comida tiene muchos componentes que te pueden ayudar a curar o te pueden ayudar simplemente a mejorar muchas funciones en el organismo. Y eso va a hacer que tu mamá pueda mejorar en todo esto. Entonces, que te diga que es preocupante, que tienes que salir al hospital, no, pero que sí se pueden hacer varias cosas, se pueden hacer y no es solo dejarlas así. Ok, gracias, muy amable. ¿Alguna otra duda? Compañeras, ¿alguna otra duda? Buenos días, doctora. Yo tengo una duda. Cuando una persona se le como rompen las venitas de los ojos, prácticamente se le manchan de sangre, ¿eso qué quiere? ¿Tiene que ver con la presión? Quiere decir que se le subió la presión intraocular y por eso es que se estalló, o puede tener elevadas las grasas en la sangre y hay que hacerle un perfil de lípidos. Oh, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda, compañeras? Todo bien, doctora, gracias. Bueno, entonces, el próximo miércoles, óigase, dentro de un día de por medio, vamos a ver insuficiencia cardíaca. Yo voy a presentar el caso clínico de insuficiencia cardíaca, para que de ahí en adelante ya voy a sacar el listado de los casos clínicos que van a presentar cada uno de ustedes y el artículo que van a ir a buscar. ¿Por qué lo voy a presentar yo? Para que ustedes miren cómo debe de presentarse un caso clínico. ¿Sí? Así es que ahí les voy a dar el ejemplo. Les aconsejo que hagan la hoja de trabajo o guía de estudio de insuficiencia cardíaca, se las voy a volver a publicar, que eso les va a servir de una guía. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto pueden comunicarse conmigo, que yo durante el transcurso de la mañana les contesto a cualquier hora. En la tarde, si no estoy ocupada, les contesto en ese momento. Ahora, si estoy ocupada, me van a hacer el favor de darme un tiempecito para que les pueda contestar, porque yo en la tarde, ya como les dije, trabajo en otro lado, y si no voy a estar interrumpiendo a las personas todo el tiempo. Así es que, compañeros, feliz día.
Tienen 10 minutos para descansar un poco, levántense, estiren los brazos, caminen un poquito antes de entrar a la próxima clase a las 8 de la mañana. Gracias, feliz día. Hasta luego. Feliz día, doctora. Muchas Feliz gracias, día. licenciada. Adiós. Ya se renombraron antes de que se me olvide. Ya, doctora. Bye. Todo bien. Yo no. Nómbrense porque si no, no tienen asistencia. Gracias, doctora. Buen Las día. presentaciones no las tuve, licenciada, doctora. No, yo voy a subirte la de insuficiencia cardíaca. Gracias. Vaya, pues.